Hola amadas, bendiciones. Continuando con esta serie que se llama el ABC de la oración, hoy estaremos viendo el tema de la confesión. Hoy quiero que veamos en particular la importancia de la confesión. Se ha dicho que es importante que el cristiano lleve cuentas claras con Dios, que aunque nuestros pecados han sido clavados en la cruz y Cristo ha expiado todos los pecados que hemos cometido en el pasado, en el presente y en el futuro, aún así, en términos del progreso de nuestra santificación y el desarrollo de nuestra relación continua con Dios, todavía estamos llamados a venir ante Él de manera regular confesando nuestros pecados. Ahora, con frecuencia, la forma en la que confesamos nuestros pecados a Dios es francamente un insulto a su majestad. Como dije la última vez, si empezamos con un espíritu apropiado de adoración, recordando quién es Él y la santidad de Dios, eso debe moldear nuestra actitud cuando pasamos a la postura de confesión que surge de ella, para que el espíritu de nuestra confesión sea uno que manifieste un arrepentimiento genuino. En teología, hacemos distinción entre dos tipos de arrepentimiento: contrición y atrición. Lo que queremos decir con atrición es el arrepentimiento que está motivado solo por el deseo de escapar y no pagar el costo de nuestros pecados. Así como la verdadera confesión y el verdadero arrepentimiento implica un dolor piadoso por haber ofendido a Dios, un genuino arrepentimiento de nuestros pecados, no motivado solo por un boleto para salir del infierno o por el temor al castigo. Cuando vemos a nuestros hijos pequeños con las manos en el frasco de galleta y lo atrapamos y nuestras manos están en nuestras caderas y nos ven ellos con esa expresión en la cara y dicen: "Oh mami, oh papi, lo siento mucho, por favor no me castigue". Lo que están viendo allí no es una contrición genuina, lo que estás viendo es atrición, un arrepentimiento que nace del miedo al castigo y a las consecuencias. Ahora, si queremos entender cómo se supone que debe lucir este elemento en la oración, tenemos el modelo perfecto, un modelo inspirado por Dios, el Espíritu Santo, en el Salmo 51, en el Antiguo Testamento. Y este salmo fue escrito por David después de haber sido confrontado por el profeta Natán por su pecado con Betsabé. Ahora permíteme recapitular un poco. ¿Recuerdan la historia de David y Betsabé? David ya estaba casado, tenía más de una esposa y su mirada se fijó en Betsabé mientras ella se bañaba y quedó locamente infatuado con ella. Y no solo la tomó para él, sino que conspiró con sus generales para enviar a su esposo Urías, y que era un soldado real de la corona, a David, e hizo en sus generales pusieran a Urías frente de batalla para asegurarse que lo mataran en batalla. Y entonces de esta manera David quedarse con Betsabé para él. Y recuerden que cuando Natán vino a David, él le cuenta la parábola del hombre que tenía muchas ovejas y vio a este pobre hombre que tenía una corderita, la cual era su única posesión y su orgullo y gozo. Hizo que esta corderita se quedara en su casa y comiera en su mesa, y así fue. Pero este tipo rico y poderoso entró y confiscó la única corderita del hombre pobre. Y cuando David oyó esto, estaba furioso y le dijo a Natán: "No sucederá esto en mi reino, no soportaré este tipo de cosas". Hizo un discurso sobre la injusticia del hombre rico y poderoso, quien había confiscado la corderita del hombre pobre. Y fue entonces cuando Natán, mirando a David, le dice: "David, tú eres aquel hombre". De repente David despertó a la realidad de su culpa y a la gravedad de su crimen. Permítame detenerme allí un segundo y decir: David no es nada atípico en este sentido.
Tenemos una asombrosa habilidad como seres humanos caídos para justificar nuestros pecados, para darnos argumentos ante nuestros pecados, para detener la voz acusadora de nuestra conciencia. Y se necesita algo como la visión profética de un Natán para despertarnos de nuestro sueño. Y así, cuando David tuvo la experiencia, su arrepentimiento fue genuino y su oración de confesión se ha convertido en un modelo para los cristianos desde entonces. Entonces vemos esta oración rápidamente en el Salmo 51, donde David empieza clamando a Dios diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Permíteme parar en este punto, amadas. Cuando David clama a Dios, no le pide a Dios justicia porque entiende claramente que Él es culpable. Más bien se entrega a la misericordia de la corte. No hay nada en este salmo en que David esté diciendo: Señor, lo siento, pero Señor, tienes que entender que este no fue un buen día. Tenía cosas en mi mente, estaba bajo mucha presión. No hay nada en esa súplica que mitigue la circunstancia para excusar su pecado. David sabe que es culpable. David no intenta justificar lo que hizo. En cambio, solo clama a Dios por la misericordia de Él. Trata conmigo según tu gesé, es decir, según tu misericordia, tu tierna misericordia, tu amor fiel, porque esa es la única esperanza que tengo y que tenemos cada uno de nosotros. Y luego continúa diciendo: borra mis transgresiones. Me encanta esta imagen que él usa porque es muy apropiada. Es una de las que todas las personas en todos los tiempos pueden identificarse. David grita y dice: Señor, bórralo, bórralo. Mi pecado está siempre delante de mí y no puedo soportar verlo. Me persigue a que desaparezca. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado están siempre delante de mí. Aquí es donde dice: siempre está frente a mí, donde quiera que voy. No importa dónde dirija mi mirada, veo mi culpa. Por tanto, Dios, estoy sucio. Necesito que me laves, necesito que me limpies y te pido que borres todas estas cosas, que las borres de mi memoria. Ahora, uno de los aspectos de lo que habla la Biblia, y otra vez usando la metáfora del perdón de Dios, es este: que Dios dice: como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. En Isaías él dice: vengan ahora y razonemos, aunque un pecado sea como la grana, que como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sea como el carmesí, como la lana quedarán. Una vez más, Isaías está diciendo que Dios tiene la capacidad, el poder y el espíritu para cambiar esa mancha sangrienta en nuestras manos y hacerla absolutamente blanca, amadas. Él quita nuestras transgresiones de nosotros y no las recuerda nunca más contra nosotros. De nuevo, esto no significa que cuando Dios olvida nuestro pecado, Él tiene una pérdida de memoria. Obviamente, Dios es omnisciente y siempre sabe lo que sea que hayamos hecho. Pero cuando dice que no lo recordará, quiere decir que no lo recordará más contra nosotros, nunca más. Una vez hemos sido perdonados, son eliminados del registro, están borrados por así decirlo, y Él los hace limpio ante sus ojos. Ahora es importante que entendamos, porque no solo en un nivel vertical debemos entender lo que significa confesar nuestros pecados y lo que significa el arrepentimiento y lo que significa, amados, el perdón, sino también un nivel horizontal. Cuando le dices a alguien que lo perdonas, eso significa que ya no tienes nada en contra suyo. Nunca más lo mencionarás. Está en el mar del olvido para que la próxima vez que haga lo mismo, no salgas a decirle: van dos. Dice: esa es la primera. Si de verdad perdonaste la primera vez,
porque esa es la forma en la que Dios trata con nosotros. Así nosotros debemos tratar a los demás. Y así cuando venimos ante Él en oración, debemos venir con ese espíritu que David ilustra para nosotros. Ahora Él dice algo extraño aquí en el verso 4. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Si esta oración no fue inspirada por el Espíritu Santo, me inclinaría a cuestionar aquí el razonamiento de David, porque en realidad David pecó contra muchas más personas, que no solamente contra Dios. Pecó contra su esposa, pecó contra su propia familia, pecó contra Betsabé, pecó contra Urías, pecó contra sus generales, pecó contra todos los soldados del ejército que le eran leal a él, porque rompió la confianza de su soldado. Pecó contra toda la nación porque él era el rey y como el rey se le confió el liderazgo y se suponía que debía imitar y reflejar la justicia de Dios para su pueblo y no lo hizo. Es decir, transgredió contra toda la ciudad. Entonces, ¿por qué él dice, es contra ti, solo contra ti que he pecado? Bueno, en última instancia, el pecado es una ofensa contra Dios. En su ley, lo que está haciendo es la que está siendo quebrantada. Y la Biblia nos dice que donde no hay ley, no hay transgresor. Y cuando quebrantamos la ley de Dios, estamos transgrediendo contra Él, porque Él es quien da la ley. Así que en este punto David no está tratando de minimizar su culpa ante los hombres, sino que está tratando de maximizar y enfrentarse a la totalidad de esa culpa con Dios. Y es por eso que hace esta declaración, que es contra Dios. Luego él continúa diciendo, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Para mí este es el verdadero espíritu de arrepentimiento y sin esta línea no tiene arrepentimiento. Por mucho que apeles a la misericordia, por mucho que reconozcas tus malas acciones y todo eso, hasta que no llegas al lugar donde realmente crees que Dios sería perfectamente justo para exigir el castigo completo sobre ti, imponer un castigo completo sobre ti y exigirte el pago completo de ti, realmente no te has arrepentido. Mientras que pienses que mereces el perdón o que mereces su misericordia, realmente no te has arrepentido. La persona verdaderamente penitente dice, Dios, entiendo, no tengo ningún reclamo en este momento, perdí todos mis derechos. Tienes todo el derecho de destruirme. Tienes todo el derecho de castigarme según la plena medida de la ley. Te pido que no lo hagas. Te suplico que no lo hagas. Pero reconozco que si lo haces, no tengo motivo para quejarme en tu contra. Este, amadas, es el verdadero espíritu de contrición. Luego continúa diciendo, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Ahora, esta es una parte muy importante en esta oración y una que fácilmente puede ser mal interpretada. Pudiéramos mirar esto y decir, bueno, después de todo, Dios, tú sabes, nací en pecado y fue en pecado que mi madre me concibió, nací con una naturaleza caída. Entonces, ¿qué esperas de mí? Es decir, esto pudiera entenderse como un intento de mencionar circunstancias atenuantes que reducirían el grado de culpa que David tiene. Eso es algo que él no está diciendo. Más bien, está llevando a su confesión a un paso más allá. Él está diciendo, sé que nací en pecado y sé que fui concebido en pecado. Sé que peco porque soy un pecador. Porque tengo una naturaleza corrupta que penetra el núcleo mismo de mi ser y me estoy arrepintiendo de eso. No le está pasando la culpa a su madre. Él no le está pasando la culpa a Adán, en quien David cayó, sino que está reconociendo ese concepto tan difícil y profundo en la Biblia que tiene de que somos realmente culpables de nuestra participación en la caída de Adán. Que el haber nacido caído es un castigo justo de Dios por nuestra culpa incurrida en, con y a través de Adán. Entonces David no solo está pidiendo perdón por el pecado particular que ha cometido,
sino que está orando por perdón, por su carácter pecaminoso, su naturaleza pecaminosa. Rara vez hacemos esto, rara vez. Lo hacemos de una manera diferente. Esta es la forma en la que oramos por perdón. Querido Dios, o algunas veces le decimos amados. Amado Dios, por favor perdóname por todos mis pecados. Oramos por el perdón en general. Ahora, eso no es algo que David está haciendo aquí. Él está orando por el perdón en particular, por los pecados en específico. Y la única generalización que está haciendo aquí no es por sus pecados en general, sino por su carácter en general. Perdóname por lo que soy, por quien soy y por la disposición pecaminosa de mi corazón, que desde mi nacimiento he estado produciendo este tipo de comportamiento. Tú deseas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. No quieres la verdad en la superficie, sino la verdad que viene de adentro del corazón. Y cuando continúa le pide a Dios que lo purifique con hisopo para que pueda ser limpio, que lo lave para que sea más blanco que la nieve. Él dice, hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Y luego le pide a Dios que cree en él un corazón nuevo y limpio. Permítame pasar más adelante y rápidamente por el versículo 14, que dice, líbrame del delito de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo y tu justicia. Abre mis labios, oh Dios, oh mi Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque tú no te deleitas en sacrificios, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Dios, tú no desprecias. ¿Recuerdan lo que sucedió inmediatamente después de la visita de David por parte del profeta Natán? Como David era culpable de asesinato, de adulterio, y porque era culpable de estos delitos, David era culpable de delitos capitales. La pena civil para estos crímenes en el Antiguo Testamento era la muerte. Pero Dios salvó a David de ese castigo y Natán le dijo a David que lo haría, que su vida sería perdonada. Pero, dijo, el fruto de la unión con Betsabé no se salvará. Dios iba a requerir la vida del bebé y entonces nació el bebé. ¿Y recuerdan cómo sigue la historia? Cómo David entró a su habitación durante 7 días y 7 noches sin comer, sin beber, estaba de luto y en ceniza, rogando a Dios en oración, intercediendo por la vida de aquel bebé, diciendo, por favor, por favor, por favor, Dios, no dejes que este bebé muera. Y recuerdan que después, lo que ha sucedido después, a la semana el bebé murió. Y los asistentes de David tenían miedo de ir a su habitación y decírselo, porque vieron lo alterado que estaba y lo angustiado que él se encontraba. Tenía miedo de que si entraban y le anunciaban a David que el bebé había muerto, David se haría daño. Y lo vio a ellos deambulando y mirando nervioso en su habitación. David fue suficientemente inteligente como para saber lo que había pasado y dijo, ¿el bebé murió, cierto? Le dijeron sí. Entonces, ¿qué hizo David? De inmediato se lavó la cara, se vistió, se ungió la cabeza con aceite, fue a la iglesia y alabó a Dios. Tomó su castigo y alabó a Dios. Y él dijo, oh Dios, si tú te deleitas en sacrificios, yo lo ofrecería. Si quisieras holocausto, yo lo ofrecería. Pero los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito. Eso nunca tú lo despreciarás. Y esa debe ser nuestra actitud cada vez que oramos. Que tan pronto como adoremos las maravillas de Dios, necesitamos contrastar la belleza de su santidad con una confesión fresca
de nuestras transgresiones ante Él y un espíritu de contrición. Que nos llene el alma, el espíritu, que caigamos ahí rendidos después de esa adoración, confesando que también hemos pecado, que fallamos diariamente, que nuestra naturaleza sí nos ha llevado a pecar, pero debemos ser responsables y asumir nuestra responsabilidad ante los hechos que hemos cometido, lo que hemos hablado, incluso lo que hemos pensado. Dios tenga misericordia de nuestras vidas cada vez que nos presentemos delante de su altar. Este estudio ha sido gracias a R.C. Sproul, un maestro de la palabra. Gracias, amadas. Bendiciones. Recuerden darle me gusta y compartir.